Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video vamos a ver cómo recibir cadenas de caracteres por WART utilizando nuestro microcontrolador ARM Cortex-M. En el video anterior ya trabajamos la comunicación serial WART para comunicar el microcontrolador con el ordenador, tanto para enviar y recibir datos. En el caso de la recepción de datos, vimos cómo recibir un solo dato o carácter. Ahora veremos cómo recibir una cadena de caracteres o texto en general. Esa cadena de caracteres que se reciba por el puerto serial se deberá almacenar en un arreglo o vector, tal y como se muestra. La cantidad de posiciones del arreglo depende de cuántos caracteres tenga la cadena o texto. Para este caso son 4, pero vemos que al arreglo se le asignan 5 posiciones. Eso es porque al final de la cadena siempre va un carácter de más. Dicho carácter es el carácter nulo. Por lo tanto, siempre se le debe agregar una posición de más al arreglo donde se va a almacenar la cadena de caracteres. Cuando enviamos una cadena desde el ordenador al microcontrolador, al final se le envía el Enter para volver 0 a la cadena, es decir, para agregar el carácter nulo al final de la cadena. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a utilizar una función de una librería externa. La librería lleva por nombre WartString. Se las estaré compartiendo en la descripción de este video para que la puedan descargar. La función para leer cadenas de caracteres por WART es HAL-WART-ReadString. Como parámetros lleva el número del módulo USART, el arreglo o vector donde se va a almacenar la cadena recibida y el tamaño máximo de la cadena a recibir. Entonces con esta función vamos a poder recibir cadenas de caracteres por WART de manera fácil. Las conexiones seguirán siendo las mismas que vimos en el video anterior para el conversor USB a TTL con la tarjeta de desarrollo. Recuerden que los pines TX y RX de ambos dispositivos deben ir conectados de forma cruzada y el conversor debe proporcionar un voltaje de 3.3 volts en los niveles lógicos de los pines TX y RX. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. Una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos esa frecuencia. Listo. Vamos a habilitar el módulo USART1 de este microcontrolador. Lo configuramos en modo asíncrono. La velocidad la dejamos en 115.200 baudios. Y el resto de parámetros los dejamos tal y como están. Así los trabajamos en el video anterior. Y listo, por el momento solo utilizaremos estos recursos del microcontrolador, ya que en este primer ejemplo únicamente vamos a recibir una cadena de caracteres desde el ordenador al microcontrolador. Y esa cadena recibida se va a visualizar en una terminal serial para confirmar que se reciba correctamente. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primeramente vamos a agregar la librería para recibir cadenas de caracteres por WART a nuestro proyecto. Listo. Incluimos la librería WartString.h. También incluimos las librerías stdio y string.h. Declaramos un arreglo de tipo char. En este arreglo se almacena la cadena recibida por el puerto serial. En este caso, el arreglo podrá almacenar como máximo hasta 20 caracteres. Esto puede variar dependiendo la cantidad de caracteres que tenga la cadena. Declaramos otro arreglo de tipo char. Este arreglo servirá para el buffer de transmisión. Si abrimos los archivos de la librería WartString, vemos que aquí se encuentra el contenido de la función para recibir cadenas de caracteres por WART. Realiza todo este proceso y vemos que trae una segunda función. Por el momento no vamos a utilizar esta función. La función HAL-WART-SPLIT-BUFFER sirve para separar cadenas de caracteres. Esta función la vamos a ver más a detalle en el siguiente video. En este caso solo vamos a utilizar esta función. Regresamos al código principal. Dentro del bucle infinito colocamos la función HAL-WART-ReadString para leer la cadena recibida desde el puerto serial. Como parámetros colocamos el número del módulo USART, en este caso es el 1, colocamos el arreglo donde se almacena la cadena recibida y el tamaño máximo de la cadena a recibir debe ser el mismo tamaño que este arreglo. Una vez recibida la cadena, la enviamos nuevamente por el puerto serial para visualizarla en una terminal serial. Colocamos el especificador tanto por %S. Este especificador corresponde a una cadena de caracteres o string. Y con la función HAL-WART-TRANSMIT enviamos el contenido del buffer de transmisión. Listo. Prácticamente ya tenemos todo nuestro código. Así de fácil y sencillo estaremos recibiendo cadenas de caracteres desde el ordenador al microcontrolador. Compilamos el código y procedemos a cargar el código al microcontrolador. Listo. Vamos a ver el funcionamiento en físico.
Seguimos trabajando con la terminal Hércules para enviar y recibir información con el microcontrolador. Seleccionamos el puerto COM, en mi caso es el COM7, pertenece al conversor USB a TTL, y la velocidad la dejamos en 115.200 baudios. Damos en Open, enviamos la siguiente cadena, al final debemos dar Enter, y vemos que se ha recibido correctamente la cadena que enviamos. Enviamos otra cadena, damos Enter, y vemos que funciona perfectamente. Ahora veremos un ejemplo para ver cómo podemos realizar acciones cuando se reciba una cadena específica. Por ejemplo, cuando se envíe la cadena encender LED, que encienda un LED, o cuando se envíe la cadena apagar LED, que apague el LED, y así sucesivamente. Entonces pasamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a controlar dos LEDs. Dependiendo la cadena recibida, vamos a encender y apagar cada uno de los LEDs. Reutilizamos el proyecto del ejemplo anterior. Ya tengo configurada la frecuencia del reloj a 72 MHz. De igual forma, ya tengo habilitado el módulo USART1 en modo asíncrono, con los mismos parámetros del ejemplo anterior. Vamos a configurar los pines PB12 y PB13 como salidas. En estos pines se conectarán los LEDs. Pueden agregar más LEDs, pero para este ejemplo solo utilizamos dos LEDs. Listo. Ya configuramos todo lo que vamos a utilizar de este microcontrolador. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Agregamos la librería WordString a nuestro proyecto. Listo. Incluimos la librería WordString.h. También incluimos las librerías stdio y string.h. Declaramos un arreglo de tipo char. En este arreglo se almacena la cadena recibida por el puerto serial. Declaramos otro arreglo de tipo char. Este arreglo servirá para el buffer de transmisión. Dentro del bucle infinito, colocamos la función HAL_WARD_READString para leer la cadena recibida desde el puerto serial. Como parámetros colocamos el número del módulo USART, en este caso es el 1, colocamos el arreglo donde se almacena la cadena recibida y el tamaño máximo de la cadena a recibir, en este caso 20 como máximo. Una vez recibida la cadena, la comparamos con un texto específico. Para comparar cadenas de caracteres utilizamos la función strcmp. Esta función se utiliza para comparar cadenas de caracteres. Devuelve 0 cuando las cadenas son iguales y devuelve 1 cuando las cadenas son diferentes. Entonces, si la cadena recibida es LED1.on, enciende LED 1. Y enviamos este mensaje por el puerto serial para confirmar que LED 1 está encendido. Si la cadena recibida es LED1.off, apaga el LED 1. Y enviamos este mensaje por el puerto serial para confirmar que LED 1 está apagado. Si la cadena recibida es LED2.on, enciende el LED 2. Y enviamos este mensaje por el puerto serial para confirmar que LED 2 está encendido. Si la cadena recibida es LED2.off, apaga el LED 2. Y enviamos este mensaje por el puerto serial para confirmar que LED 2 está apagado. Si se recibe una cadena diferente a estas, enviamos un mensaje de error por el puerto serial. Finalmente enviamos el contenido del buffer de transmisión, es decir, estos mensajes. Listo, ya tenemos todo el código. De esta manera estaremos controlando el encendido y apagado de dos LEDs dependiendo la cadena recibida por el puerto serial. Compilamos el código y procedemos a cargar el código al microcontrolador. Listo, vamos a ver el funcionamiento en físico. Ya tengo seleccionado el puerto COM con esta velocidad. Damos en Open. Enviamos la cadena LED1.on. Vemos que enciende el LED 1. Enviamos la cadena LED1.off. Vemos que apaga el LED 1. Ahora enviamos la cadena LED2.on. Vemos que enciende el LED 2. Enviamos la cadena LED2.off. Vemos que apaga el LED 2. Si enviamos una cadena diferente, nos muestra este mensaje de error. Y con esto comprobamos que está funcionando correctamente. Ya estamos recibiendo cadenas de caracteres por el puerto serial desde el ordenador al microcontrolador. De mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.